Aumentando la presión contra el régimen de Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos interceptó e incautó otro buque petrolero que estuvo atracado por última vez en Venezuela. La operación realizada entre la Guardia Costera y el Departamento de Guerra tuvo lugar en aguas internacionales cercanas a la costa caribeña. Al momento no han sido divulgados datos específicos sobre la identidad o el código de la embarcación ni la situación de la tripulación. Este es el segundo operativo de incautación de un buque sancionado que transportaba petróleo venezolano desde que el presidente Trump anunciara el bloqueo total de barcos sancionados que ingresen o salgan del país. La semana pasada Washington confiscó el buque Skipper. Esta orden asfixia las finanzas narcoterroristas del régimen que lucra con el crudo. A esto se suman las acciones secundarias, empresas y actores extranjeros que compren, intermedien o financien petróleo venezolano pueden ser castigados. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió a aquellos que transportan el crudo que serán ubicados y detenidos. Ella difundió estas imágenes que muestran la operación desde el amanecer de este sábado y en la que estuvieron involucrados también helicópteros estadounidenses. La Guardia Costera de los Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, incautaron un petrolero que había atracado por última vez en Venezuela. Estados Unidos seguirá persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que es usado para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos. Agradezco a nuestros valientes hombres y mujeres de la Guardia Costera de los Estados Unidos y del Departamento de Guerra. El régimen reaccionó a la incautación del petróleo haciendo falsas acusaciones de desaparición forzada de su tripulación y una vez más recurrió a su narrativa de supuesta imposición de modelo colonialista. El modelo colonialista que pretende imponer el gobierno de los Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado por el pueblo venezolano. Venezuela seguirá adelante con su crecimiento económico, cimentado en sus 14 motores y el desarrollo de su industria de hidrocarburos de manera independiente y soberana. El régimen venezolano también dijo que la dictadura iraní, uno de sus grandes aliados, le ofreció su ayuda para enfrentar lo que calificó de terrorismo internacional, el bloqueo contra los buques petroleros sancionados y las presuntas narcolanchas que navegan en aguas caribeñas. Venezuela recibió una muestra plena de solidaridad del gobierno de la República Islámica de Irán, así como su ofrecimiento de cooperación en todos los ámbitos para enfrentar la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza militar, violando la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. El 10 de diciembre, Estados Unidos había interceptado y confiscado una embarcación con crudo venezolano en aguas internacionales frente a las costas de ese país. Nicolás Maduro, que dio el calificativo de piratería internacional al operativo, dijo en esa primera incautación que transportaba 1.900.000 barriles de petróleo que, según él, ya habían sido pagados, sin precisar por quién antes de salir del país. Así que lo que hicieron con el barco privado que llevaba el petróleo que ya habían pagado en Venezuela para comerciarlo en sus mercados es un grave delito a la luz del derecho internacional público y de los tratados de obligatorio cumplimiento por todos los estados. Nosotros estamos en nuestra ley y les digo, Venezuela va a seguir su curso. Vamos a seguir produciendo los 14 motores y todos los productos que se venden en Venezuela seguirán saliendo al mercado internacional porque somos un país libre. Y esta semana, durante una rueda de prensa, el secretario de Estado Marco Rubio hizo referencia a la orden que el régimen madurista dio a su armada para escoltar buques petroleros después del bloqueo total y completo de todas las embarcaciones sancionadas que entren o salgan de Venezuela. Y me gustaría también que se refiriera a la orden de escoltar esos buques petroleros que acaba de dar Maduro a su armada, esos buques sancionados que ustedes están incautando. Algunos de ellos ya fueron escoltados, no estaban en la lista de sancionados, pero ¿qué pasaría si eso fuera con un buque sancionado? Como bien han dicho, creo que salieron 4 buques ayer, que ninguno de los 4 eran sancionados, y no existe nada que vaya a impedir nuestra habilidad de poder enforzar las leyes de Estados Unidos en términos de los buques que son sancionados. Tampoco nos preocupan los 4 botes ayer que fueron escoltados por los supuestos buques de la supuesta armada. Esos botes no estaban sancionados, pero no impedirán nuestra habilidad para
Hacer cumplir las leyes estadounidenses no nos preocupa. En los botes sancionados tenemos la capacidad necesaria para hacer cumplir nuestras leyes. Tenemos una orden judicial y la vamos a ejecutar y no habrá nada que nos lo impida hacerlo. Choque de visiones sobre la presión militar de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro en la cumbre del Mercosur en Brasil. El presidente anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva rechazó una eventual intervención armada contra el régimen venezolano por considerar que traería una catástrofe humanitaria. Su declaración recibió en el mismo escenario una fuerte oposición del presidente de Argentina. Javier Milei respaldó en cambio el despliegue de Washington e instó a los socios del bloque a aumentar el cerco contra la dictadura. Venezuela, suspendida del Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia, continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora. La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Más de 4 décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente suramericano vuelve a estar asombrado por la presencia militar de una potencia extranjera. Se están poniendo a prueba los límites del derecho internacional. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo. Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que espera que en la próxima reunión del Mercosur, en esa mesa esté presente el legítimo presidente de Venezuela en el exilio, Edmundo González. Mulino es uno de los aliados de González y de la vicepresidenta constitucional, María Corina Machado. Me da mucho honor decir que el Banco Nacional de Panamá custodia las actas que reflejan el triunfo de don Edmundo y de María Corina. Y en su momento espero entregárselas con un abrazo cuando esté ya en el poder de una Venezuela democrática. Deseo de todo corazón que en la próxima reunión del Mercosur podamos tener en esta mesa al presidente electo de Venezuela, don Edmundo González Urrutia, terminando esa penosa suspensión a la hermana república y sumando nuevamente a ese país a esta mesa de desarrollo, democracia, libertad y progreso. La situación política y democrática en Venezuela acaparó gran atención en la reunión de jefes de Estado en Foz do Iguazú. Los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú expresaron su preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en la nación suramericana por la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. En los apartados del comunicado expresaron su preocupación por los cientos de presos de conciencia que están incluidos en cárceles venezolanas y pidieron la liberación inmediata de cada uno de ellos, así como el respeto por su integridad física. Exhortaron al respecto y en el marco de las advertencias de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre la persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas a las autoridades venezolanas a cumplir con los estándares internacionales en la materia, a liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física de todos los ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad. Bien, y seguimos con más. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Picott, subrayó que Estados Unidos sigue tras los secuaces del régimen de Maduro después de que fueran sancionados 7 familiares de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y tía de Carlos Malpica Flores, quien fue identificado como actual o exfuncionario del régimen vinculado a supuestos actos de corrupción relacionados con la petrolera estatal PDVSA. Maduro y sus cómplices han destruido la economía venezolana y siguen amenazando la estabilidad de nuestra región. Hoy Estados Unidos sanciona a 7 familiares de personas vinculadas a la red corrupta de Maduro. Seguiremos exigiendo cuentas a sus compinches que desestabilizan nuestra región.